Bien, mis amados, creo que el tema que vamos a trabajar esta mañana es un tema, bueno, a veces siempre enseñar donde la palabra de Dios está a la orden del día es bien agradable, bien interesante, pero también es un reto. Yo los felicito a ustedes por ese énfasis que tienen en sus reuniones de estudiar la Biblia, ya que es la única manera realmente que tenemos para podernos desarrollar, ¿cierto? Es importante. Pero hoy quiero que hagamos una diferenciación entre dos palabras. Bueno, el tema que vamos a trabajar es el brillo de la iglesia se hace cada vez más necesario. Ustedes pueden preguntarse por qué será que el brillo de la iglesia se hace cada vez más necesario. Y sencillamente se hace más necesario porque cada día las tinieblas están más densas. Cuando observamos el entorno en el que vivimos, nos damos cuenta que las cosas no están mejorando, las cosas van de mal en peor, ¿cierto? Y no podemos como cristianos albergar esperanzas con respecto a este presente siglo malo, de que las cosas vayan a mejorar, porque al contrario, sabemos que las cosas siempre van a estar empeorando. La tendencia es a empeorar, y recordemos que eso sucede precisamente porque el Señor está preparando también ya el escenario para su venida, ¿cierto? El Señor está preparando el escenario para su venida. La venida del Señor está próxima, está muy cerca, está hoy más cerca que cuando creímos. Por eso entonces hablamos de que el brillo de la iglesia se hace cada vez más necesario, porque ¿cuándo es que más se necesita la luz? Cuando hay mayor. ¿Y cuándo es que la luz va a causar un mayor impacto? Cuando hay mayor oscuridad, es cuando la luz tiene la oportunidad de brillar especialmente. Entonces lo que debo pensar es que en las circunstancias que vivimos, lo que se está viviendo en nuestro entorno, hacen que sea más fácil, digamos, que la iglesia se haga visible. Desafortunadamente no está sucediendo de esta manera. Desafortunadamente la iglesia se ha estado atrincherando. Y es triste, ¿no? Es triste porque nosotros, digamos, por una cosa que se conoce como el statu quo, ¿cierto? El estado actual de cosas, la comodidad nos atrae y no queremos que nada nos saque de la zona de confort. Y mostrarnos como cristianos nos hace salir de la zona de confort. Por eso quiero que pensemos en dos palabras. Una es la gnosis, que significa conocimiento. Y la otra es la epignosis, que significa la transferencia del conocimiento intelectual al conocimiento práctico, ¿cierto? Cuando la doctrina que aprendemos llega a dominar o a controlar de tal manera nuestras vidas que se hace evidente para todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en el sermón tal vez más impactante que usted haya escuchado y tenga la oportunidad de leer, que está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que empecemos esta mañana pensando en un compromiso. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Gracias. Gracias, hermano. Tengo que dejarlo por acá.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La vida cristiana no se trata de aprender a hacer cosas, se trata de carácter. Es necesario que nos convirtamos en personas de impacto. En la reunión en el concilio del grupo de pastores esta semana, hablábamos un poco de eso, ¿no? Del conocimiento y cómo la necesidad que tenemos de que no centremos la enseñanza y nuestro propósito de estudio solamente en adquirir conocimiento, sino que nuestra forma, nuestra vida realmente esté cambiando y esté acomodándose al carácter de Dios, a lo que Dios quiere con nosotros. De hecho, si tenemos una oportunidad de impactar a toda una comunidad, si tenemos la oportunidad de impactar a las personas que están a nuestro alrededor, es por lo que nosotros somos. Porque las personas están dispuestas a escucharnos siempre y cuando lo que nosotros estemos diciendo concuerde con lo que nosotros somos. De hecho, es algo muy importante, y hace algunos años en nuestra denominación estuvimos enfrentando una amenaza, y era la profesionalización del ministerio. Había una tendencia de muchos pastores que querían que su vivienda estuviera separada, lejos del templo, porque decían algunos, el pastor necesita tener vida privada. Y eso era una amenaza, lógicamente, porque en la iglesia del Señor, si hay algo que no tenemos, es precisamente eso. No tenemos vida privada, no existe tal cosa en la iglesia, sino que todos somos miembros de todos, y la idea es que todos nos conozcamos a todos, como somos, para que podamos ayudarnos unos a otros y podamos crecer juntos, ¿sí? Porque si no tenemos la oportunidad de ver a los demás como realmente son y, digamos, podernos ayudar mutuamente, pues, digamos, no estamos siendo realmente una comunidad, un cuerpo. Porque cuando yo digo que no tenemos vida privada, es como, o sea, tener vida privada, tomando el ejemplo que el Señor utiliza para hablar de su iglesia con el cuerpo humano, tener vida privada equivaldría a decir que podemos tener un ojo que funcione separado del cuerpo, o tener una mano que funcione separada del cuerpo. No es posible tal cosa, ¿cierto? Necesitamos estar interrelacionados y ser interdependientes. Entonces, cuando decimos que el brillo de la iglesia se hace cada día más necesario, estamos hablando del carácter de la iglesia, del carácter. O sea, el Señor no nos va a preguntar, no nos va a hacer un examen académico de cuánto aprendimos. Y los felicito porque están de acá de la iglesia donde hay mayor cantidad de personas estudiando. Y eso es muy bueno, es excelente estudiar. Y de hecho la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envía. Pero se requiere también entonces que ese conocimiento que estamos adquiriendo se traduzca en nuestra práctica diaria, que la doctrina nos domine de tal manera que lleguemos a ser el tipo de personas que el Señor quiere que seamos. Dios quiere tener vidas transformadas para, a través de esas vidas transformadas, dar a conocer a los hombres sus propósitos y sus planes. Entonces el brillo de la iglesia se hace cada vez más necesario, primero por la confrontación que hay entre la luz y las tinieblas. Hay una confrontación de la cual debemos ser conscientes. Segundo, por la presencia de la luz en la naturaleza de Dios. La presencia de la luz en la naturaleza de Dios es bien importante y que la tengamos en cuenta porque nuestra relación con Él nos lleva a imitarlo, y es lo que Él quiere que hagamos, que su naturaleza perfecta se muestre o se manifieste a través de nosotros. Entonces, la presencia de la naturaleza de Dios, de la luz en la naturaleza de Dios, y finalmente vamos a ver que la luz es distintiva en la naturaleza de la iglesia, es decir, la iglesia tiene que brillar. Lo natural para la iglesia es que brille. Vamos a iniciar entonces hablando de la confrontación que hay entre la luz y las tinieblas. Quiero que miremos allí en Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan 1:5.
Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, leemos para tener todo el contexto. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden con la luz. Hay una confrontación, ¿cierto?, entre la luz y las tinieblas, pero porque son polos opuestos. O sea, si en la medida que la luz empieza a brillar, las tinieblas tienen que desaparecer, tienen que desplazarse. Desafortunadamente, mire, como iglesia hemos estado sufriendo una presión que nos quiere relegar, nos quiere aislar, nos quiere ocultar. Y a veces caemos en la trampa, caemos en ese peligro de dejar que las tinieblas nos asfixien. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer sencillamente es ser cristianos delante del mundo, y las tinieblas tienen que irse replegando. En la medida en que nosotros empezamos a brillar, en que estamos empezando a mostrar el carácter cristiano delante de la gente, las tinieblas se tienen que ir desplazando. Es decir, no somos nosotros los que tenemos que amilanarnos frente a lo que está sucediendo. Las tinieblas son las que tienen que dar un paso atrás. Pero para eso se requiere que nosotros como iglesia demos un paso adelante. Y ese paso adelante es mostrar nuestro carácter, mostrarnos como la iglesia del Señor, mostrar toda esa doctrina que hemos estado aprendiendo, mostrarla en la vida práctica, de tal manera que las personas empiecen a ver, uy, pero estos son los cristianos, y empieza a haber un impacto. Empieza a haber un impacto. Cuando la iglesia empieza a mostrarse en todos los escenarios, las personas deben saber que nosotros somos cristianos. Las personas lo deben saber, lo necesitan saber. Cuando usted se comporta como se comporta, la gente tiene que saber usted por qué se comporta así. ¿Por qué usted, por ejemplo, puede amar a todo el mundo? ¿Por qué puede hacer cosas buenas por todas las personas? No es porque usted sea bueno, es porque Dios es bueno y está obrando en su vida. Entonces, las personas necesitan saber eso, ¿no? Porque a veces nosotros llegamos y nos quedamos, bueno, pues, que las personas nos ven como buenas personas y nos aplauden, y nosotros nos envanecemos por el aplauso, ¿cierto? Cuando debiéramos aprovechar esa gloria que las personas están dándonos para decirles, no soy yo, es Dios que está obrando en mi vida. Es la oportunidad para que las personas lo sepan. Entonces, mi conducta es digamos que el aval de la enseñanza que yo puedo entregarle a las personas. Entonces, pero recordemos siempre, la luz y las tinieblas son polos opuestos. Porque las tinieblas son inherentes al mal. Las tinieblas son inherentes al mal. Miramos allí en Mateo 6, versículo 23. Mateo 6, 23 dice que, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es tinieblas. Observamos la relación entonces entre las tinieblas y el mal. Y lo vemos de muchas maneras. Dice incluso, por ejemplo, la poca exposición de las personas a la palabra de Dios. ¿A qué se debe? ¿Por qué tantas personas le temen estudiar la Biblia? ¿Por qué hay tantas personas que le temen estudiar la Biblia? Encontramos la respuesta en la misma Biblia. ¿Qué dice? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la luz debe llevarnos precisamente, nos empieza a alejar del mal. Cuando dejamos que la luz nos controle, nos ilumine, cuando la doctrina nos está guiando, el mal cada vez está más lejos de nosotros, porque las tinieblas son inherentes al mal y el mal no tiene nada que ver con nosotros entonces. Porque la luz es inherente al bien. Vamos a mirar Juan 11, versículo 9. Juan 11, 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo. Observamos entonces acá que la luz es algo bueno. Tanto la luz física, ¿cierto? Cuando no podemos ver nada, cuando la luz no penetra por nuestros ojos, no podemos ver nada. Esta semana en el Transmilenio veía a un hombre ciego moviéndose por el Transmilenio y pidiendo, ¿no? Y bueno, siempre es como el argumento del ciego es gracias, ustedes tienen un privilegio que yo alguna vez tuve, ¿sí? Y valoren eso que ustedes tienen, y bueno, si me pueden ayudar, ayúdenme. El argumento con que el hombre presenta su necesidad. Pero lo que quiero mencionar es que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿cierto? Y el poder ver la luz, usar los ojos para ver la luz, es algo muy valioso que debemos aprender a valorar. Pero especialmente ver que la luz de nuestro Dios está en nosotros y que quiere alumbrar la vida de otras personas, es algo que también debemos valorar. Entonces es pensar un poco en el impacto que estamos causando en la comunidad a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de personas somos para los otros? ¿Somos personas con las que los otros quieren pasar tiempo? ¿O somos personas que sencillamente la gente quiere tener lejos? ¿Ah? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Pero de qué depende eso? ¿De qué depende el tipo de personas que somos? Depende de la manera como nosotros estamos tomando la palabra de Dios, que estamos aprendiendo en la doctrina, y estamos dejando que el Espíritu Santo tome esa doctrina que el Señor nos está entregando y la transforme en acciones, y entonces en nuestras vidas empezamos a vivir no como a nosotros nos parece, sino de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Creo que es un texto muy fuerte para nosotros y debemos tomarlo en cuenta cada día, y es que Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Entendemos la profundidad de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo cuando dice niéguese a sí mismo? Entender esa negación de sí mismo es lo que me lleva a dejar que Él viva para mí, que Él viva por mí, no para mí, que Él viva por mí. Resulta que el Evangelio ha estado siendo mutilado en los últimos tiempos, y entonces es fácil llegar y decirle a la gente: ¿quién quiere ser salvo? ¿Y cuánto levantan la mano? ¿Quién se quiere condenar? Todos se quieren salvar. Y levanta la mano y le dice: ¿quién necesita ser usted para ser salvo? Acepta a Cristo como su Salvador y ya. Pero ¿qué olvida muchas veces el que está presentando el mensaje? Que el Señor Jesucristo no solamente murió por nosotros, sino que también quiere vivir por nosotros. Es decir, quiere que su vida se manifieste a través de nosotros. Y es cuando la vida del Señor Jesucristo se manifiesta a través de nosotros que realmente nosotros estamos brillando. La vida de Cristo está haciendo el trabajo. La doctrina que estamos aprendiendo nos guía. El Espíritu Santo toma esa doctrina, la aplica a nuestras vidas, y de esta manera la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros. Entonces la luz es inherente al bien, y las tinieblas, ya lo leímos antes aquí en Juan 1:5, las tinieblas no soportan el avance de la luz, ¿cierto? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que la luz cada vez va a tener mayor expansión, la luz va a impactar de mayor manera. Pero pensemos ahora un momento en la naturaleza de Dios, la presencia de la luz en la naturaleza de Dios, porque la luz es parte esencial de la naturaleza de Dios. Bueno, con los que hemos estado estudiando la teología hemos visto esa parte, pero vamos a mirar allí en 2 Corintios 4:6, segunda carta de Pablo a los Corintios 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué observamos ahí con respecto de Dios?
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. Dios es el que resplandece, porque es propio de él el resplandor. Mire, hay un momento en la vida del Señor Jesucristo que a mí me impacta mucho, y es cuando Él toma a sus cercanos. ¿Cuáles son los cercanos de Jesús? Los más cercanos del círculo íntimo: Pedro, Juan y Jacobo, su círculo íntimo, ¿cierto? Los toma y va con ellos al monte de la transfiguración. Y dice que allí comenzó a transfigurarse delante de ellos. ¿Qué significó eso de transfigurarse delante de ellos? ¿Qué vieron ellos? ¿Vieron? Ahí entendemos, cuando vemos en el monte de la transfiguración, entendemos lo que Juan dice, cuando dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque resplandecía su rostro, ¿sí? Resplandecía su rostro. Es lo mismo que podemos observar cuando hablamos de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para escuchar, para recibir los mandamientos de Dios, resulta que cuando Moisés baja de estar en comunión con Dios, ¿qué sucedía con el rostro de Moisés? Estaba resplandeciente y las personas no resistían el mirar a Moisés directamente. Por eso Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Porque el impacto de la relación, de la cercanía de Moisés con Dios lo había marcado tan fuertemente que incluso el reflejo que él estaba proyectando todavía permanecía ahí, el reflejo de la gloria de Dios, porque Dios es luz, es algo brillante, impactante. Entonces es parte de su naturaleza. Y Él pone la luz sobre las tinieblas. Miramos el Salmo 139, versículo 12. (139:12) dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces vemos que Él pone la luz sobre las tinieblas. La luz está sobre las tinieblas. Y también debemos decir que la luz es característica de su gloria. Este versículo creo que lo cantamos, ¿cierto? Habacuc 3, versículos 3 y 4. ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, que lo pueda decir ahí. ¿Su gloria qué? Ajá. Y allí estaba escondido su poder, ¿cierto? Entonces dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Observamos la manera como se presenta a Dios aquí. ¿Cuál es la presentación que se hace de Dios? Ustedes se imaginan a Dios, hay imágenes, incluso pinturas que hacen, ¿cierto? Y cogen y ponen a un hombre, la imagen de un hombre saliendo rayos de su mano. Pero ese digamos que es un problema teológico, ese tipo de pinturas, porque precisamente está en contra de lo que Dios mismo dice a Moisés en el monte: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Por una parte, y por la otra es que nosotros no podemos imaginarnos a Dios, porque Dios tiene una característica especial, es que Dios es inimaginable. No se puede hacer una imagen de Él, no cabe en ninguna imagen, lo puede contener. Pero sí sabemos que el resplandor, que la luz, es parte entonces de su naturaleza. Y su gloria, entonces la gloria del Señor, digamos que se compara con el brillo, la intensidad del brillo. Hay cosas que a mí me impactan mucho cuando leo la Biblia. Recuerdo en un momento que estaba el arca del pacto y alguien quiso mirar dentro del arca del pacto y abrió, levantó el propiciatorio. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué salió del arca? Pero sale luz, ¿cierto? Una luz fuerte, una luz poderosa que terminó por calcinar, por quemar al que se estaba acercando de manera indigna delante de Dios.
Entonces, cuando tratamos de pensar en esta característica de Dios como luz, es la intensidad, depende de la cercanía, ¿no? Lógicamente, es una luz que calcina al que se presenta delante de él indignamente, pero es una luz que la persona que es autorizada por él para presentarse delante de él puede resistir. Entonces, cuando él nos autoriza para presentarnos delante de él, disfrutamos de esa característica de Dios. Es parte esencial de su naturaleza. Es parte esencial también de la naturaleza del Verbo. De hecho, cuando miramos el profeta Isaías, vamos a mirar lo que dice Isaías acerca del Señor Jesucristo. Isaías 9, versículo 2. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De quién estaba hablando Isaías en ese texto? Estaba anunciando de la venida del Señor Jesucristo y el impacto tan tremendo que su presencia en medio de la humanidad iba a causar. Miren, ¿cuál fue el impacto de la presencia de Cristo en medio de los hombres que hasta hoy persiste ese impacto? Nosotros estamos acá reunidos por esa presencia de Cristo allí hace 2000 años, más de 2000 años. Él impactó y sigue aún impactando. Los ecos de su venida todavía se siguen repitiendo, se siguen observando. Entonces, fue anunciado que vendría para alumbrar y vino con el propósito de alumbrar. Veamos en Juan 12, versículo 46. Juan 12, 46. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué dice Jesucristo de él mismo? Dice que Él es la luz, que Él es la luz. ¿Y que con qué propósito vino? Alumbrar, que no permanezcamos en tinieblas. Y de hecho lo que nosotros hacemos cuando tenemos la presencia de Cristo de manera especial en nuestras vidas, cuando lo hemos conocido a Él, cuando tenemos una relación con Dios a través de lo que el Señor Jesucristo hizo, y cuando disfrutamos de la dirección y el cuidado del Espíritu Santo, nosotros empezamos cada vez a entender las cosas de una mejor manera. Y todo lo entendemos diferente. Entonces ahí no importa que hay dificultades, que hay problemas, que hay luchas. No nos derrumbamos frente a eso, porque el Señor nuestro Dios está ahí con nosotros. Estos días en uno de mis consejos precisamente hablaba de eso, ¿no? De que cuando hemos tenido los momentos más difíciles de nuestras vidas, es cuando realmente podemos entender por qué la palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy con Dios. Porque ahí en el momento más difícil es que yo puedo levantar mi mirada y ser consciente de que Dios siempre estaba ahí. Que a veces se nos olvida, ¿cierto? Se nos olvida, pero Dios siempre está ahí. Y el Señor Jesucristo entonces vino con ese propósito de que al relacionarnos con Él podamos tener esa luz que nos da vida. Eso fue lo que dijo Juan, ¿cierto? Recordamos que dijo Juan en su testimonio, Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan da testimonio de la naturaleza de Jesús como la luz. Y también leamos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 1, versículos 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteriores días, que son los que nosotros vivimos, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. O sea, poder ver al Señor Jesucristo, poder pensar en Él, poder relacionarnos con Él es algo especial, es un privilegio enorme del cual nosotros disfrutamos. Pero a veces el no ser conscientes de lo que tenemos hace que no lo valoremos, y hace que a veces nos debilitemos cuando deberíamos, al contrario, en lugar de debilitarnos, fortalecernos. La doctrina nos tiene que fortalecer, porque cuando conocemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando entendemos la voluntad de Él y quién es Él y la relación que tenemos con Él, nosotros caminamos por la vida no atemorizados, sino con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha propiedad, porque sabemos que aquí estamos obrando como embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo, mis amados hermanos, somos los embajadores. O sea que nosotros hemos sido llamados a mostrarle al mundo, a la gente, mostrarles a Dios. Y lo mostramos por lo que Él está haciendo en nosotros, pero principalmente porque estamos recibiendo el reflejo de la luz de nuestro Dios. Nosotros reflejamos la luz de Dios. Entonces, así como Moisés reflejaba la gloria de Dios en su rostro, nuestras vidas deben reflejar la gloria de Dios. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios. Aquí cabe una pregunta que debemos formularnos. ¿Nosotros con qué propósito existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Recordemos que es lo que Él dice: todos los formados de mi mano para gloria mía los formé y los hice. Es decir, que fuimos creados con el propósito de que nuestras vidas le den la gloria a Dios. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta lógica en consecuencia? ¿Nuestras vidas están sirviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? ¿Cómo hacerlo? Entonces, sencillamente, como lo estamos mirando ahora, es brillando. Brillando. Siendo nosotros auténticos cristianos. Como auténticos cristianos podemos brillar. Yo ya dormí la primera, mi voz medio odiosa. Bueno, y finalmente entonces quiero hablar de que la iglesia se hace cada vez más necesaria, el brillo de la iglesia se hace cada vez más necesario porque la luz es distintiva de la naturaleza de la iglesia. Nosotros necesitamos entender qué es lo que debe darse, es la consecuencia lógica de lo que somos. ¿Entendemos lo que somos como iglesia? ¿Qué somos? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es decir, que participamos de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Somos participantes de la naturaleza divina. Y como participantes de la naturaleza divina, lo que procede es que nosotros hagamos eso visible. O sea, no podemos estarnos escondiendo. ¿Qué dice el texto que leíamos inicialmente en Mateo? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Entendemos qué es lo que dice ese texto? No se puede esconder bajo un cajón. No tiene sentido poner una luz debajo de... Muy bien, no tiene sentido coger una luz y ponerla debajo de un cajón, porque el almud es un cajón que se utilizaba para medir granos, ¿no? Más que todo trigo, cebada. Entonces la luz es distintiva en la naturaleza de la iglesia porque participamos de la luz del Señor. Miremos Efesios 5, versículo 8. Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Entonces, no puede ser que sigamos siendo las mismas personas que éramos antes. Porque antes, ¿qué éramos? ¿Y ahora qué somos? Entonces, pero mire que aquí hay un imperativo también en este versículo, que dice, andad como hijos de luz. Es decir, ustedes deben ahora conducirse en su vida como lo que son. Deben mostrar su condición de cristianos. Eso debe evidenciarse. Desafortunadamente encontramos a muchas personas a veces que llevan años de ser cristianos, pero su vida sigue siendo la misma. Muchas personas, desafortunadamente, religiosos, sí, hay muchos religiosos, eso sí, van al culto, ofrendan, participan de la oración y muchas cosas, pero en su vida cotidiana parece que tuvieran una doble personalidad, como el doctor, ¿cómo se llama? Doctor Jekyll y Mr. Hyde, más o menos, ¿cierto? Exactamente. Pero a veces cristiano, entonces es cristiano acá mientras lo están viendo otros cristianos, pero allá con los del mundo allá es igual que nosotros. Y desafortunadamente, y piensa que está bien, pero ¿qué dice el texto? Dice acá, andad como hijos de luz, es decir, deben conducirse de acuerdo con su naturaleza. Si ustedes son hijos de la luz, ustedes tienen que brillar. Tienen que brillar. Somos hijos de la luz, tenemos que brillar. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. 1 Tesalonicenses 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y cuántas veces hemos cantado? ¿Cómo cantamos? Somos de la luz, ¿cierto? Somos de Jesús y cantamos. ¿Y cuántas veces cantamos a veces y no estamos entendiendo lo que estamos cantando? Entonces es interesante, nosotros sí somos hijos de la luz. ¿Qué significa ser hijos de la luz? Es decir, que la luz es parte de nuestra esencia también, de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza también, nosotros tenemos que brillar. Lo lógico es que nosotros brillemos. Lo lógico es que la gente se dé cuenta que nosotros somos cristianos, sin que necesitemos decírselo. La gente tiene que decir, uy, pero esta persona es diferente. ¿Por qué es diferente? Entonces, si alguien me pregunta por qué es diferente, yo le digo por qué soy diferente. Por lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero la vida, el ser cristiano no es una declaración que yo haga algún día y que, ¿quiénes aceptan a Cristo como Señor y Salvador? Eso hay mucha gente que ha levantado la mano y dice haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿cuántos de esos realmente están mostrando el carácter de Cristo en sus vidas? Solamente los que están mostrando el carácter de Cristo en sus vidas son los que realmente han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Porque es su naturaleza, es lo propio que debe suceder, que se muestre la luz en lo que hacemos. Porque tenemos la luz de la vida, dice el Señor Jesucristo en Juan 8:12. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. ¿El que me sigue qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá en sí mismo, tiene la luz de la vida. Mire, cuando yo hablo de esa mención que dice el Señor Jesucristo del monte de la transfiguración, resulta que, ¿qué es lo que quiero resaltar en este momento también? Es que para la mayoría de la gente, el Señor Jesucristo, ¿qué era? Solamente un hombre, un buen maestro, un rabino, un maestro judío. Pero los discípulos íntimos, ¿qué vieron? Su gloria. Resulta que el cuerpo físico del Señor Jesucristo le sirvió como un velo. O sea, el cuerpo físico del Señor Jesucristo hizo que su gloria estuviera oculta para la mayoría de la gente. Pero hubo gente que pudo ver detrás del velo y pudo darse cuenta que él no solamente era un buen hombre y un buen maestro, sino que él era quien decía ser el Hijo de Dios. Y usted y yo tenemos el privilegio de poder saber, creer y conocer que él es el Hijo de Dios.
y tenemos una relación con Él. Tenemos una relación con la vida. Él dijo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nuestra relación con el Señor Jesucristo nos debe impactar de tal manera que nuestra vida práctica lo evidencie. No podemos pasar inadvertidos como cristianos. Porque Dios resplandece en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6, y con este versículo terminamos. 2 Corintios 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Dios, ¿qué hace Dios en nosotros? Dice que Él resplandece en nuestros corazones. Entonces, mis amados hermanos, volvemos nuevamente a donde empezamos. ¿Recuerdan dónde empezamos? Empezamos con un compromiso. Ahí empezamos, con un compromiso. Y vamos a terminar repasando ese compromiso. Mis amados hermanos, no se trata de lo que somos, no se trata de lo que sabemos, se trata de lo que somos, se trata de lo que eres. Si eres luz, ¿cuántos dicen que son luz? Dijeron amén. Yo les pregunto, ¿alumbras? ¿Alumbras? Porque ¿qué es lo que hace la luz? Ustedes dijeron que son luz, ahora alumbrar se dijo. Esta es la otra ilustración que está antes de la luz ahí que el Señor Jesucristo utiliza, hablando del propósito de la iglesia como un agente preservador, ¿cierto? En la sociedad que se está dañando cada vez más, y es la sal, ¿cierto? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero entonces ahí viene otra pregunta, ¿usted es la sal de la tierra? ¿Por qué? Porque ahora se quedaron callados. ¿Ah? Vuelvo a preguntar, ¿ustedes son la sal de la tierra? Yo soy la sal de la tierra, ¿ustedes? Porque hay timidez en esa respuesta. La timidez para esa pregunta es porque la pregunta que viene a continuación. ¿Eso qué indica? El silencio de muchos, ¿qué indica? ¿Complicado? Ustedes saben, ¿cierto? Eso es importante. Pero ahora, ¿qué necesitamos hacer? Las otras dos palabras que dije al comienzo. ¿Qué necesitamos hacer? No, con las dos palabras que yo dije al comienzo. Ustedes tienen bastante de una de esas. Bastante conocimiento, ¿cierto? Bastante gnosis. Pero ¿qué necesitamos hacer ahora? El siguiente paso. La epignosis, ¿cierto? Tenemos que pasar del conocimiento teórico al conocimiento práctico para que la siguiente vez que les pregunte, ¿ustedes son la luz? Todos digan amén y se escuche hasta. Y cuando yo les pregunte, ¿sazonas? ¿Estás sazonando? ¿Le estás dando sabor a la vida? ¿Estás preservando con tu presencia? ¿Estás preservando a la sociedad? ¿Estás ejerciendo tu influencia preservadora? Y termino con una pregunta, ojalá quede ahí en su mente y en su corazón. ¿Eres visible o te escondes? ¿Eres visible o te escondes? Hermanos, hoy más que nunca el brillo de la iglesia se hace cada vez más necesario. Por eso recordemos que no hemos sido llamados por el Señor para estar debajo del cajón. Debemos estar bien visibles. Y de eso es que se trata la vida cristiana. Entonces, nosotros debemos mostrar nuestro carácter, nuestra naturaleza, en todos los escenarios en los que participamos. La gente tiene que decir,
¿Y usted por qué se comporta así? ¿Por qué yo puedo ver que usted es diferente? ¿Por qué le veo esa alegría? ¿Por qué veo esa paz en su corazón? ¿Por qué veo esa tranquilidad? ¿Por qué veo esa sabiduría en su conducta? ¿Por qué veo la esperanza en medio de la dificultad? ¿Por qué pasa eso con usted? Y usted pueda decir, porque el Señor ha tomado mi vida y está viviendo a través de mí. Y yo no soy esa persona, es Él en mí. Porque he aprendido ¿a qué? A negarme a mí mismo. Y ya no vivo para mí mismo. Recordemos, terminamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ustedes lo saben. No es falta de conocimiento, es falta de